Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ruth Morales. Hablo desde Cambio de Realidad, Percepción y No Tiempo. Bueno, hoy querré hablar de la línea de experiencia colectiva que estamos experimentando, estamos viviendo. Toda experiencia saben que es colectiva y que realmente desde percepción y no tiempo, que al final es lo mismo, percepción es lo mismo que decir no tiempo, se comprende, es como un punto, una fuente, un puntito, se comprende que ahí no está ocurriendo nada. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. El tiempo es necesario para que haya una experiencia. Vale, esto todo el mundo está de moda, todo el mundo quiere hablar de lo mismo, y lo que la diferencia de poder comprender que en ese punto no está ocurriendo nada, a la interpretación que dan muchos, la diferencia es esa, es no haber nada a haber muchas interpretaciones, algo totalmente lógico y normal para esta realidad, porque esta realidad es una interpretación de la realidad misma, creyendo estar buscando o acercándose a una verdad. Esto es natural y esto es bueno. ¿Por qué? Porque la persona o personas que sientan una verdad en esa interpretación significa que están en el papel, han conseguido el cuadrar, por así decir, el papel de su personaje y llevarlo a la acción, con lo cual eso es felicidad o es propósito, que es de lo que trata esta realidad. Pero yo estoy dirigiéndome a ese número pequeño de personas que ven muchos conflictos en estas interpretaciones. El que no ve el conflicto sigue en la interpretación, aunque en el camino y en el proceso de vida siempre va a tener conflictos, pero lo va a suplir con otra creencia y otra interpretación. Entonces, dirigiéndome a este tipo de personas, a este grupo de personas que o bien nunca se han sentido unidas a ninguna interpretación de la realidad, lo cual no puede ser verdad porque siempre somos una interpretación de algo, pero cuando me refiero a unidas es que realmente se sientan con un apego o sientan que eso es una verdad, son personas que poco espirituales, lo cual está muy, muy bien. O también me dirijo a esas personas que, habiendo buscado un camino espiritual o un camino consciente o un camino científico, que al final es lo mismo, le ponemos distintos nombres porque la realidad trata de diversificar y de dividir y de etiquetar. Tú estás aquí, tú eres blanco, tú estás aquí, tú eres negro, cuando es lo mismo. Y estas personas ven ya ciertos conflictos. Bueno, me han llegado, desde hace ya tiempo, bastante tiempo, me vienen diciendo las incoherencias que ven en ciertas personas que se dirigen a un público, que tienen un método, que están, expresando, transmitiendo un mensaje, sea este mensaje por medio de cursos, por medio de niveles, sea este mensaje por medio de terapias, sea este mensaje por medio de conferencias, sencillamente. Todo válido, todos son formas, es válido. Y es válido para quien sea válido. Repito, para aquellas personas cuya interpretación, cuyo efecto les venga bien. Todo esto tiene que existir y de esto trata la realidad. En cambio, volviendo al punto en el que, desde el que partí, estas personas dicen, ya empezamos a notar ciertas incoherencias y conflictos en todo este mensaje. Bueno, pues me dirijo a ellas. Me dirijo tanto a estas que ya están dándose cuenta de las incoherencias y los conflictos, como a aquellas que nunca se preguntaron nada y quizás estén escuchando esto y le llame la atención. Bueno, podrían decir, tú también estás interpretando, tú también estás transmitiendo algo, por supuesto.
estoy transmitiendo algo, pero queda en el receptor el ver la incoherencia, el ver la interferencia y el ver la diferencia de una cosa o de otra. Porque no queda en mí. Yo sé lo que yo estoy transmitiendo, yo sé lo que he comprendido y sé quién puede comprender y quién no. Y también sé que, que esta transmisión en parte es necesaria, pues aunque sea para una sola persona de este marco temporal. No para millones de personas, sino para una sola persona. Para el resto les puede sonar a honestidad, les puede sonar a verdad, les suena a algo muy, muy, digamos, muy único y muy singular. Y eso ya es liberador, eso ya es claridad, eso es descarga y eso es quitarse muchas otras, digamos, experiencias, digamos, sabidurías y conocimientos que ya estaban empezando a ser pues mella, ¿no? En el sentido del conflicto. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la realidad en sí es un conflicto. Y justo las personas, cuando transmiten algo que tenga que ver con la fuente, que tenga que ver con la conciencia, que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con la ciencia, llegan a puntos, siempre llegarán a puntos, si tienen un mínimo de honestidad o un mínimo de, digamos, de inteligencia, que lo tendrán, por supuesto, de conflicto, en donde ese conflicto no puede ser resuelto, porque están tocando aguas que no pueden salvar. Y entonces, como ya tienen un público, tienen que dar la vuelta. Y entonces el público está preparado para oír cualquier cosa. Ese público no está preparado para oír una verdad, porque el maestro tampoco lo está. Entonces, la realidad es ese conflicto. Y hoy todos sabemos que hay millones y millones de corrientes que hablan de lo mismo, porque todos creemos que hay un cambio, porque todos creemos que somos seres viviendo una realidad onírica, un sueño, una realidad inconsciente para volver a la conciencia. Esa es la interpretación de todos, lo llamen como lo llamen espiritualidad, niveles, filosofías o religiones orientales, sabidurías de antaño, lo llamen física cuántica, lo llamen pues, ciencia con conciencia, que esto es lo que está más, es la tendencia, ¿no? Es lo mismo, la creencia en que hay que salvar obstáculos, digamos, sanar cosas, quitarte, digamos, el apego a ciertas cosas para ser tú mismo y salvar esos obstáculos para volver a ser conciencia. Ese es el título de la película. Entonces ahora estaremos entendiendo el por qué hay tantas corrientes, porque estamos llegando a un final de línea de experiencia que para nosotros es un final, pero para la no conciencia, es decir, digamos para el que dirige la obra, no es un final, es sencillamente vamos a cambiar de escenario. Diríamos eso, vamos a cambiar de escenario. Esto tiene, cuando se comprende, en parte, cuando comprendes una mínima parte de esto, es cuando dices, wow, ya estoy entendiendo. Y se te cae pues el castillo de todas estas interpretaciones, algunas más osadas que otras, de la misma realidad. Al final todos creemos que tenemos un propósito, en el sentido de eso, de llegar del mal al bien. ¿Por qué? Porque no, en esta realidad no podemos salvar lo único insalvable, que es el bien y el mal. Si se fijan, todas las interpretaciones, todas las corrientes hablan detrás está el bien y el mal, pero el
el que transmite y el que recibe, que al final es todo lo mismo, no lo ha visto. Porque si lo viera, no estaría interpretando la realidad, lógicamente. Se interpreta porque hay un punto de referencia, que es el bien y el mal, camuflado pues de propósito, de descripción, de percepción, de esto no está mal, todo está bien, de todo es perfecto, de los niveles de conciencia, de los 7 u 8 niveles de planos, de espíritu, del ego. Todo esto es una interpretación de la realidad. El ego, el ser, el bien, el mal, o el mal y el bien. De cualquier manera, luego te haces adepto a estas cosas, pero en tu vida diaria ves que no eres feliz, porque aquí es casi imposible ser feliz por los conflictos, porque el conflicto es el mismo que hace que la realidad sea. El hecho de tú querer aplicar eso a tu vida hace que te encuentres mal. Ahí está, y por eso sigues corrientes y sigues necesitando. Vale, quiero comentar que para las personas que están fuera del espacio Cambio de Realidad, espacio que inauguré en septiembre, porque necesitaba un entorno en el que poder expresar esto de una manera abierta, políticamente incorrecta, porque hoy es todo incorrecto. Es decir, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque sienta muy mal, el bien y el mal se han dado la vuelta, y en este espacio hablo de lo que me da la gana, porque hay que hablar de lo que a uno le da la gana, porque la realidad está hecha de eso, está hecha de pequeños momentos, experiencias que a unos lo ven mal, otros lo ven bien, otros lo ven inconsciente, otros lo ven supraconsciente, y todo eso es bastante, para mi gusto, detestable. Entonces necesito el espacio para poder hablar al receptor, al oyente, que está preparado para oír esto. Entonces hablamos de todo, y cuando digo todo, es todo. ¿Desde dónde? Desde un punto lo más cercano al bien y al mal como una sola cosa. Por lo tanto, se puede decir la mayor barbaridad sin que esa gran barbaridad, que en esta realidad horizontal es barbaridad, es malo, sin que sea malo. Se trata de eso. Al mismo tiempo puedo decir la mayor beldad, en el sentido de bueno, de belleza, sin que eso se vea como algo bueno, ni óptimo. Por lo tanto, el equilibrio estaría, si es que existiera el equilibrio, o el resultado de todo esto que se practica, entre comillas, en el espacio, cambio de realidad, percepción y no tiempo, es el disfrute. Porque dejas de interpretar la realidad. Se trata de darte cuenta de que todo es lo mismo, aunque la realidad no puede dejar de ser interpretada, pero la interpretas para casos prácticos, quiero decir, para lo que yo como causa-efecto tengo que hacer en mi día a día. Tengo que hacer algo, pues busco la solución o hago la acción, y ahí interpreto la realidad. El resto es disfrute. Ir siempre a donde, a lo que menos daño me haga, y por supuesto que te quitas pues todas estas creencias, porque son programas de creer en el perdón, de creer en la sanación, de creer que la enfermedad es mala, de creer que la enfermedad es un proceso para aprender, de creer que la enfermedad es porque te viene de antaño, porque tienes un apego con. Ya me van entendiendo quienes puedan estar entendiendo. De creer en las señales, de creer en que esa persona que tienes al lado ha venido a decirte un gran mensaje. Todo eso es, dentro de esta realidad interpretable e inconsciente, es todavía más inconsciente. Y en todas estas
digamos, corrientes con títulos que, apoyados por la ciencia, marcados métodos que mueven personas porque dan soluciones a las personas. Todo esto deja al final, te hace pues ser digamos, un elemento o un adepto a esa religión. Por eso yo lo llamo la nueva religión, que está muy bien para cuando te va bien, pero cuando no te va bien, no. Recordemos las religiones en su momento, por ejemplo, la religión católica, en un momento álgido en el que a lo mejor había personas tan religiosas que no se preguntaban nada, con lo cual eran felices dentro de ese entorno. Pero imaginen esas personas que dijeran, pues yo lo que estoy haciendo ahora está mal. Si me vieran los demás, pues me estarían criticando. Es un pecado, eso lo llevas dentro. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Hay una corriente que ahora está muy en boga, en la que las personas, claro, ven que todo cuadra, ven una pared blanca y dicen, la pared es blanca, bien, todo es perfecto, estoy dando con la solución. Está apoyada por la ciencia, y todo lo que esté apoyado por la ciencia tiene que cuadrar. La ciencia es exacta. Y ahí es donde está la mayor simpleza humana. No es que esas personas sean poco inteligentes, hay muchas personas inteligentes ahí. Precisamente la inteligencia les ha llevado a ver ese cuadre, a ver que 2 más 2 son 4. Está clarísimo. Más inteligente eres, más te apegas a tu inteligencia, eres más víctima o mejor adepto a cualquier corriente, lógicamente, porque tu punto de referencia es la inteligencia. O tu punto de referencia es la ciencia. Entonces no puedes ver más allá, lo ves todo desde los ojos de tu inteligencia que te ha llevado a cosas buenas en la vida, te ha guiado muy bien, o desde la ciencia. Por eso yo me dirijo a las personas que no se identifican tanto con esa inteligencia, que pueden ser seres muy inteligentes, pero que precisamente esa inteligencia les ha llevado a preguntarse cosas y a no obtener respuestas. Esa es la humildad y la entrega que hace falta para poder comprender o al menos acercarte al no tiempo. Esta realidad es tiempo. El tiempo es una creencia. Hoy muchas personas se atreven a hablar del no tiempo. Y en el mismo proceso de interpretarlo, están creando una corriente del no tiempo, es decir, están creando el programa del no tiempo. Se están alejando de una comprensión maravillosa que es el no tiempo. Cosa que está bien porque eso refuerza todavía más la fuente, refuerza todavía más el agua clara, porque lo demás se va oscureciendo. Por eso, repito, en el espacio cambio de realidad están las personas que quieren, que se entregan a algo que quizás a lo mejor no vayan a comprender al 100%. Y quizás un 75% tampoco. Pero con que lleguen a un 40 o un 50% de una comprensión es algo que no se puede hablar, que no se puede decir, porque es algo que no está en esta vida. No es interpretable, no es descriptible, no se puede comentar. Hay personas que hablan de algo se activa. No, todo lo contrario. Cuando algo se activa es que estás en el programa que te hace creer que te está activando algo. Te hace ver una comprensión. Por supuesto, se te está activando algo. En percepción y no tiempo es todo se va desactivando. ¿Eso qué es? Te estás alejando del programa. Sigues en el programa porque estamos vivos. Aquí ni Dios es un ser desprogramado. Dios, Jesucristo, Buda y todos son seres programados, son creencias. Por eso digo que ni Dios no está programado, todos lo somos. Pero no es lo mismo estar en un programa funcionando al 100%
porque estás identificado con él y porque eres el programa haciéndose realidad, a darte un poco de cuenta e irte alejando del programa. Aunque para alejarte del programa tienes que ser el programa. Esto es totalmente contrario a todas las corrientes. A todas las corrientes. Y con esto quiero decir que hay que tener una humildad para darse cuenta. Y es lo que hace que te entregues a un decir, no soy nada, soy un programa. Entonces quiero ver el programa desde fuera, pero no apoyándome en otro programa. Cuidado, no interpretando la realidad desde otro lado, creyéndome estar saliendo del programa. Yo tengo mucho cuidado con eso en el espacio cambio de realidad. Voy siempre recolocando a las personas y a mis palabras, porque mis palabras también son programas, las recoloco para volver a colocarte en el no programa, al cual le tengo que poner nombre, pero el cual no es interpretable. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, que todo el mundo se quede tranquilo, los que se dirigen a mí, cuando me dicen las incoherencias, las réplicas que hay sobre percepción y no tiempo, algunas con muy buena voluntad y otras con no tanta buena voluntad, porque el que transmite algo de esto muchas veces cree que está haciendo el bien y lo está haciendo porque así lo cree. Pero el conflicto le va a venir si no le está viniendo ya. No pasa nada. Siempre he dicho que es mejor una persona mala a una persona tonta. Una persona mala tiene que ser inteligente y hace las cosas con una intención. Una persona simple, que es lo normal y la mayoría, lo hace creyéndose que está haciendo el bien y eso hace mucho daño a los demás y a esa persona misma. Así que nadie se preocupe, yo ya estoy respondiendo a las personas que se han comunicado conmigo y lo hago de manera pública porque quien tenga pues sentido común estará entendiéndome perfectamente. En el espacio cambio de realidad estamos cerrando un ciclo, entre comillas, porque aquí no hay ciclos, no hay niveles y no hay cursos. Esto es continuo. Ya hemos hecho 8 sesiones de percepción y no tiempo que he ido abarcando pues estas correcciones para ir corrigiendo a mí misma y al oyente para poder situarlo en la línea del no tiempo, si es que existiera esa línea. Y empezaremos en enero con el darnos la vuelta, porque claro, es al revés todo. Hemos empezado desde arriba para llegar abajo y ahora desde abajo a llegar arriba para comprender que no somos sino una posibilidad de un fragmento que fue una posibilidad de otro fragmento que no es sino una energía emocional con código, con un programa. Y ahora voy más allá. Esa energía emocional con código ni siquiera existe cuando te posicionas en el no tiempo. Esta es una gran clave. Bueno, aparte de lo de las sesiones, hacemos sesiones extra de preguntas, respuestas. Hemos hecho unas sesiones extra de las otras posibilidades, los otros yoes, algo que a mí no me gusta mucho porque eso es apegarte más a la interpretación, pero lo hemos hecho como ayuda, porque como herramienta y como medio, porque todo en esta vida es un medio, nos viene muy bien entender las otras posibilidades posibles. La segunda sesión de esto de los otros yoes será mañana, día 27 de diciembre. Hemos hecho una sesión sobre la muerte desde percepción y no tiempo. Haré una segunda en enero y por eso hablo de lo políticamente incorrecto. Lo políticamente incorrecto es totalmente comprender que todo lo que se habla de la muerte, cuando digo todo es un programa más dentro de esta línea de experiencia. Todo, me da igual lo que esté ahora pensando el oyente. Todo lo que esté pensando de la muerte es un programa, es una creencia, de la cual se han sacado
libros, filosofías, todo tipo de realidades, todo tipo de métodos, de mitos, de ritos. Y que por eso están todos ahí metidos, porque el programa necesita muchos actores, muchos elementos para poder realizarse y poder vivir aquí. Nadie se plantea que eso sea una creencia. Esa es la interpretación de la realidad. Nadie se lo plantea porque nadie se lo puede plantear, excepto cuando ves que es una creencia. Y seguiremos en ese segundo ciclo, entre comillas, hablando de la fragmentación para poder volver al no tiempo. Y ahí será cuando el oyente, muchos ya han tenido esa comprensión, muchos no, algunos, cuando el oyente se dé cuenta de que no hubo falta de haber hecho toda esta interpretación, todo este despliegue, esta transmisión, para volver a comprender la percepción y no tiempo. Pero hubo falta para mí. Siempre hizo falta, porque necesitamos un camino. El cerebro necesita el camino para después desandarlo y salir por donde se entró. Es decir, quitarte todo eso para poder salir sin nada y poder comprenderlo. Y entonces es cuando dices, y doy las gracias a quienes me lo dicen, Ruth, ¿cómo es posible que puedas explicar algo que no se puede explicar? ¿Cómo es posible que traigas algo que no es nada y lo puedas explicar con el vehículo de la palabra? Y doy las gracias a estas personas por la comprensión de esto, que a mí ni me da más valor, ni me llena, ni me enorgullece, porque no dejo de ser un personaje programado que está explicando algo que no está en el programa. Es así, de claro. Por lo tanto, creo que lo he explicado de la manera más clara para las personas que no están en el espacio, porque quienes están en el espacio están comprendiendo perfectamente lo que digo, los que están fuera, pero que al mismo tiempo están cerca de percepción y no tiempo. Cerca. Sé que muchos se han quedado en las puertas, no por una cuestión económica, porque el problema económico existe en un momento puntual. Cuando algo es para ti, luchas por ese algo, o dejas que ese algo venga, y vendrá. Eso está claro, eso lo he vivido y eso lo sé. Y eso lo firmo. Cuando tú quieres algo lo consigues. Y cuando está para ti. Por eso digo que no es una cuestión económica. Estoy diciendo, hay algo peor y que es más corriente, y es el miedo. Muchos están en las puertas porque tienen ¿cómo se dice? Esa premonición, esa intuición de que el entrar en el espacio es ir comprendiendo cosas, ir desaprendiendo cosas que a ellos les da un sentido de vida. Y entonces saber que entrar a algo en el que te van a quitar la ropa, te van a quitar el disfraz de tu personaje, no te lo va a quitar nadie. En la misma comprensión tú te desnudas, ¿no? Y te quedas como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién soy? Cuando por lo menos antes no me iba tan mal. Eso lo perciben y no quieren, lógicamente, y está muy bien que no quieran, porque el miedo también es un test para decir, no estás preparado. Y es cuando comprendes el por qué eres vegano, por ejemplo. Y es cuando comprendes el por qué sufres tanto por el mundo, sufres tanto por el ser humano, o por tu madre, por tu padre, por ti mismo, por tu infancia, por todas esas tristezas o penas que has vivido no solo tú, sino con la gente de tu alrededor.
y por tus hijos. Y es cuando comprendes muchas cosas. Es cuando comprendes el por qué estás haciendo unos ritos que te están trayendo pues bienestar. Cuando digo ritos, puede ser de hacer yoga, mindfulness, todas estas historias que son disciplinas que aportan pues el bienestar, aportan algo bueno a las personas. Y es cuando comprendes el por qué has elegido hacer todas estas cosas. O por ejemplo, el que creerte que el pensar positivamente te va a traer salud, te va a traer bienestar y te va a traer cosas buenas. Es cuando comprendes el haber elegido, entre comillas, porque no lo eliges, has sido elegido para ello, el que te hayas unido a todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque en las puertas del espacio cambio de realidad es cuando te das cuenta de que nada de eso es el camino. Entiéndame, cuando hablo de camino, nada de eso te lleva a una comprensión. Todo eso te lleva al camino horizontal, el cual tienes que, tú, yo y todos, tenemos que recorrer. Pero no es lo mismo recorrer un camino con puntos, ataduras de referencia, que si te las quitaran no sabrías qué hacer, a recorrerlo con menos puntos de referencia, porque no hay nada que quitarte, o quizás muy poquitas cosas. Muchas gracias por llegar hasta aquí, a este audio tan largo, al haberme dirigido a ti y que hayas llegado aquí, porque sé que me dirijo a pocas personas. Y muchas gracias por comprenderlo, o por al menos quedarte pensando en qué quiero decir con todo esto. Para quien diga esto, ¿qué está diciendo esta mujer o qué tontería? También muchas gracias, porque también me hace falta tú para que esto pues sea lo diferente. Y gracias. A disfrutar de la vida, que es lo único que te puede dar pues todo lo que yo transmito desde percepción y no tiempo, el disfrute. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.